Saludos chicos, en esta oportunidad vamos a reencontrarnos para hablar un poco dentro de esta clase sobre lo que ha sido el arte dentro de la historia de las pandemias de la humanidad. El arte entonces va a manifestar esas vivencias. En este caso vamos a hablar entonces de una particular que son las epidemias o las pandemias a través de la historia del arte y de qué forma esta se ha manifestado. La expresión de estos artistas se ha hecho presente a lo largo de toda la historia para ahí poder comprendiendo cómo actuaba el ser humano, cómo observaba el ser humano en ese momento, de qué manera respondía ante esas situaciones y de qué forma también la sociedad o la cultura se iba allí manifestando. Vamos a empezar con el estudio de una primera pintura. Acá tenemos la primera obra titulada La peste de Tebas. Es una pintura neoclásica donde se ve un personaje central, se ve a Edipo rey, junto con su hija Antífona. Vemos que de esta forma Antífona está llevando en el regazo a su padre, pero está a su alrededor, a la derecha y a la izquierda, vemos varios personajes en actitud algo violenta, algo tensa, culpando o rechazando a estos dos personajes. Dentro de la historia literaria de esta historia mitológica habla sobre el castigo que tienen los dioses por culpa del crimen de Edipo, puesto que él asesina a su padre y él asume el puesto de rey. Esto hace que la ira de los dioses castigue a esa población con una peste. ¿Cómo se entera la población? Gracias al oráculo, indicando de que para que se repare y se termine la peste, Edipo tiene que dar respuestas ante esta situación, ante este homicidio. Vemos otra obra titulada Peste en Roma, también otra obra del artista Jules Eliot Delanoy de 1869. Aquí vemos cómo la peste está entrando en las casas de los romanos a modo de castigo por los dioses, ¿ya? Pero es un castigo puesto que para el momento Roma, que seguía expandiendo ya al final del imperio sus fronteras, Roma sea castigada con esta pandemia. Sabemos de esta historia gracias al relato de un autor latino en el que manifiesta que por esta invasión y por esta violación a este templo babilónico surge la peste antonina. La peste castigó severamente a la población romana. Ahora entramos al periodo del cristianismo. ¿Okay? En este caso vemos una pintura, un fresco. Es un fresco del siglo XV en Italia, autor anónimo, en donde manifiesta a la muerte triunfante, la muerte manifestada como una figura monárquica, un rey que está allí de pie hierático, mostrándose como el poderoso, y a los lados sus lacayos que están violentando las figuras que vemos representadas en este detalle. La manifestación que acá se pone en boga es sobre el tema de la muerte como una realidad que no es fácilmente engañada. Todo el mundo va a pagar, todo el mundo va a tener que siempre enfrentarse contra la muerte, sea cual sea el estatus social, un rey, un obispo, un monarca, no importa la clase social, siempre tiene que enfrentarse a ella, a esta realidad, a la muerte, y a ella no se le puede engañar, a ella no se le puede sobornar, no. Esto es una manifestación también debido a que para el momento Europa estaba siendo atacada por la peste negra, una peste que casi acaba con la población europea. Y de alguna forma entonces los artistas medievales representan a la muerte como una entidad poderosa en el que no tiene que ver clase social, siempre se va a manifestar. Posterior al siglo XIV, siglo XV, entonces también vamos a ver una obra de Paul Rubens titulada
La intercesión de San Roque es una pintura que representa entonces a este santo que también está sufriendo de la peste bubónica, de la peste negra, pero él, como figura de santidad, intercede ante Cristo por la población que está siendo afectada por esta peste. Se asume la peste como parte del pecado, pero hay unos representantes que van a interceder ante Dios por estas poblaciones que sufran de esta catástrofe, y lo vemos aquí manifestada en esta pintura. Ahora bien, durante el siglo XVIII, siglo XVII, del Renacimiento, la visión del ser humano está cambiando. De Nicolas Poussin, que habla sobre los filisteos golpeados por la peste o el milagro del arca, en el que cuenta la historia de qué manera los filisteos son castigados con una epidemia por haber robado el arca de la alianza a los israelitas, y al intentar violar este objeto sagrado, Dios se manifiesta ante esta población y los castiga. Vemos allí una figura central, una mujer muerta, moribunda, con sus hijos fallecidos, pero su esposo trata de rescatar a uno de los sobrevivientes. Hay otra figura en el lado derecho que está tapándose la boca, dando ideas de que para ese momento, durante esos siglos, se tiene la convicción de que las epidemias, las enfermedades, son transmitidas a través de la boca, a través de la respiración. Entonces, de alguna forma también lo va manifestando el artista como detalle en esta pintura. Ahora bien, ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con las invasiones napoleónicas, el arte ahora es asumido también como forma propagandística. La obra de Napoleón visitando a los apestados de Jaffa, en el que habla o cuenta la historia, según la representación, busca mostrar al público que Napoleón, el gran emperador, va a visitar a estos guerreros, a estos soldados napoleónicos que están enfermos de una epidemia, de la peste bubónica. Ya en esta ocasión el arte ya no representa a los santos, ya no representa a Cristo, a aquel Salvador que va a sanar. Ya no es aquella entidad divina que viene a salvar a la humanidad. No, ahora es una figura monárquica, un líder, que es el que va a venir a salvarnos, va a venir a salvar a su población. Acá vemos en la obra, en la figura central, a Napoleón, mostrado como si fuese el Salvador, y va a tocar sin ninguna protección y sin ningún temor a un soldado que está enfermo de esta peste. Esto da a entender que el artista, por supuesto, que el emperador es un ser poderoso, que incluso la muerte o la enfermedad no va a temer ante él. Por supuesto, vemos detrás de la figura principal a varios soldados que tratan de que Napoleón no haga eso y se tapan la boca, pero en este caso Napoleón no accede ante esas peticiones, y él con toda valentía toca a los personajes. Claro, todo esto es utilizado como forma de propaganda, como le dije en principio, para manifestar que dentro de estas situaciones siempre el poder va a estar allí en representación de que lleva el control ante distintas eventualidades. Pueden ser guerras, pueden ser epidemias, siempre el poder va a estar allí para enfrentarlo, y siempre va a estar allí como balsa salvadora para la población del momento. También los artistas del siglo XIX ahora manifiestan sus obras plásticas desde una visión más personal, o desde una visión más de experiencia más humana. Acá vemos la evocación legendaria de la plaga de Liant, donde habla también la escena familiar que se enfrentan ante la peste negra. Claro, es un artista, como le dije, del siglo XIX, dentro del romanticismo, que vuelven a tocar situaciones pasadas para manifestarlo a través de la realidad actual. Vemos en esta obra a una familia, a una madre que lleva en una especie de carroza, lleva allí a sus 9 hijos fallecidos por la peste, y a un lado vemos a su padre
en una actitud incluso, comenta algunos historiadores, a modo de locura, puesto que toda su familia murió por culpa de la peste. Esto por supuesto refleja la realidad de una población cercana a Cornualles en Francia, donde casi el total de ese pueblo desaparece por esta peste. Vemos entonces el dolor familiar, de qué manera es manifestada en esta pintura de manera trágica, en el que incluso no hay una autoridad de poder en el que se haga cargo de esta situación, y es la misma familia la que corresponde enfrentar esta situación. El artista allí lo manifiesta en esta pintura. Vemos que entonces no es solamente una realidad que vea desde afuera, sino también desde la realidad de su propia experiencia. Lo mismo sucede con la obra Corral de Apestados del pintor Francisco de Goya. En esta obra se contextualiza dentro de un hospital, entre comillas, de la época, en el que se recibían allí a los enfermos, pero de una forma no tan agraciada. El artista incluso sufre una situación corporal y le toca tener la experiencia dentro de este espacio, y él ve la situación, ve la realidad, y él la manifiesta posteriormente en su obra. Allí el lienzo de pequeño tamaño ilustra los horrores de un grupo de enfermos en el cavernoso y frío interior de un hospital. Allí la gente muere y sufre en masa, pero esto es por causa de una epidemia. El artista no plantea qué tipo de epidemia acá, pero manifiesta y pinta hombres, mujeres, niños muertos o moribundos, todos apilados o amontonados, pero también demuestra de qué manera esta población es víctima de la soledad, es víctima del abandono, es víctima de una situación en la que no se les toma en cuenta esta población. Goya, por supuesto, lo manifiesta en esta obra, y vemos como algunos incluso tratan de ayudar a estos moribundos o a sanar o a que transiten a una buena muerte. Todas estas manifestaciones y todas estas epidemias, por supuesto, ya entran dentro del siglo XIX. Ya al final del siglo XIX siguen manifestándose distintas epidemias que de alguna forma también afectan a la población, y como era el caso de la tuberculosis. Aquí vemos otra obra que plantea esta misma realidad, este mismo contexto. Se plantea la precariedad de la sociedad del momento. Recordemos que el siglo XIX era el momento de la industrialización, de la modernidad, pero socialmente no es atendida la población, y los artistas manifiestan esta realidad. Vemos acá esta obra de Cristóbal Rojas titulada La miseria, en donde el autor habla sobre el tema de la tuberculosis, pero que también está relacionado con el aspecto social, la enfermedad y las condiciones de vida durante ese siglo, que no eran las condiciones que para el momento debía de vivir la sociedad, una sociedad industrializada. Acá lo vemos manifestado en esta obra moribunda, su esposa, el personaje que está a un lado está preocupado, triste, pensativo, está a la merced de no saber qué hacer, o está abstraído por esta situación. Vemos también otro artista final del siglo XIX, un artista uruguayo, Juan Manuel Blanes, sobre un episodio también fuerte que habla sobre la epidemia de la fiebre amarilla. Y acá vemos la representación de una madre que fallece, su hijo busca de ella, su esposo que está detrás en el lado derecho está también moribundo, y solo hay un niño que logró sobrevivir a esta fiebre. Vemos una realidad en el que la sociedad, como vemos al final detrás de la obra, unos personajes que están viendo con tristeza o a veces hasta con idea el tema de taparse la boca, esta situación. Y vemos a dos figuras, un médico y una figura oficial. Vemos la misma representación del poder, del poder en este caso del gobierno, que viene entonces a afrontar esta realidad, a asumir de que son ellos los que van a llevar las riendas de esta realidad, y no temen ante esta situación. Los artistas para el momento entonces tratan de plasmar esta realidad. Tenemos otra obra también, ahora en este caso habla sobre la experiencia de la pandemia en el arte, pero en este caso vivenciada por los propios artistas.
como es el caso de Edvard Munch. Es un artista de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue víctima de la gripe española, gripe que también afectó a su vida. Y todo ese proceso de enfermedad, todo ese proceso de aislamiento y de recuperación, el artista lo manifiesta allí. Cabe recordar que este es un artista que toda su vida fue una vida de tantas tragedias, y él acá hace un autorretrato de sí, de cómo se siente o cómo se siente como protagonista de esta epidemia que surgió en el momento. Entonces, con estas distintas manifestaciones vemos cómo cada artista se adapta al momento, adapta a los medios que representa cada época, y el artista se vale de ello para entonces hacer una manifestación, una reflexión con respecto a cómo es abordada esas epidemias dentro de la sociedad. Todo esto, por supuesto, a principios del siglo XIX vemos entonces este autorretrato. Ahora vamos un poco más adelante, ya a los años 80 del siglo XX, donde surge una nueva epidemia, que es la epidemia del SIDA. Y artistas como Félix González Torres, un artista que trata de también manifestar la enfermedad o la epidemia como algo que no debe ser rechazado totalmente, o de que alguna persona que la contraiga no deba ser apartada, como sucedía durante el medioevo con los leprosos. Este artista se basa a través de la instalación de obras instalativas, como este caso que vemos acá, titulada Tiempo Partido, una obra de instalación, donde habla sobre el tema del medicamento, habla sobre el tema de la cura ante las enfermedades, que para ese momento, por supuesto, se comentaba mucho que no había una cura, y bueno, hasta cierto punto se dejaban morir a los pacientes y se apartaban y eran denigrados, pues. Y este artista trata entonces de hacer una reflexión de que todas esas personas también son seres humanos que no se les deben de denigrar por el hecho de contraer esta enfermedad. ¿Esto para qué? Para culminar con esta obra, que me pareció interesante y la vi en las redes sociales. Es una reinterpretación de los distintos artistas con sus obras más famosas, pero en este caso con un símbolo que es parte de nuestra cotidianidad, que es parte de nuestra realidad hoy día, que es la pandemia del coronavirus. Vemos cómo se ha tomado o se ha aprovechado durante este tiempo de cuarentena para también manifestar la creatividad. Vemos cómo estos artistas se protegen para no seguir con la expansión del coronavirus. Entonces, toda esta información que les he dado, chicos, es para que entonces ustedes vean de qué forma cada artista se ha manifestado en sus distintos periodos, con distintos medios. ¿Esto es por qué? Porque entonces, como actividad que deseo, yo voy entonces a ofrecerles a ustedes el ejemplo de 3 artistas, y ustedes van a idear una obra artística hecha por ustedes, desde su propia experiencia durante esta cuarentena, durante este resguardo que han vivido. Vamos a hacer una manifestación desde su propia visión. Entonces, en el próximo video voy a explicarles cuál va a ser la dinámica con respecto a la actividad práctica. Si surge alguna duda, chicos, alguna sugerencia, por favor consulten al correo de la materia artetecnologia07@gmail.com. Allí, por supuesto, después que yo le entregue los materiales, consulten si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, háganlo por ese medio. ¿Ok, chicos? Entonces, seguimos en línea. Por favor, aprovechemos el tiempo para seguir creando.